Desplazarse por una ciudad histórica es una buena oportunidad para admirar el legado material de las culturas que nos precedieron. Sociedades distintas nos dejaron estas joyas arquitectónicas como legado de lo que fueron y que hoy las contemplamos como reliquias del pasado superpuestas en el tiempo. ¿Es el paisaje urbano que nos rodea y que a veces no apreciamos por su cotidianidad? Pero, más allá de estos monumentos icono para el turismo que los mira como fósiles de otro tiempo, hay otra versión viva de las sociedades que a cualquier observador de lo humano le atrae desde el principio. Y es su patrimonio inmaterial, algo vivo y cambiante que nace de la relación de su gente entre sí y de su grupo con el entorno, creándose de esta manera distintos modos de vida que se fueron forjando históricamente. Es una diversidad cultural hecha por grupos humanos diferentes, plasmada en actividades distintas que constituye el puzzle de la diversidad cultural humana. Pero sin tener que ir a una diferenciación tan radical y distinta como países, dentro de nuestra sociedad nos encontramos colectivos que han ido troquelando sus modos de existencia mediante prácticas, conocimientos y expresiones que permiten su diferenciación en el mundo globalizado de hoy. Esta diversidad ha sido siempre algo que me fascinó como antropólogo, y precisamente uno de estos colectivos tan próximo, pero al mismo tiempo tan distante, era el de las almadrabas y sus gentes. Un tema que nos incitaba a un estudio con actitud analítica, pero también con pasión. Cadix achève la rénovation de sa flotte de grande pêche. On sait que ce port espagnol s'est de longue date spécialisé dans la pêche au thon, pour laquelle il est renommé dans toute l'Espagne. Magnifique spécimen dépassant 3 mètres de long. Aún recuerdo aquellas primeras imágenes que, como punta del iceberg, guardaba en mi memoria desde mi infancia acerca de este arte de pesca. Con la investigación supe que su fuerza también impactó a otros que se acercaron a este fenómeno de las almadrabas. Sobre su capacidad de seducción, basta con contemplar el cuadro de Sorolla, La pesca del atún, de 1919, que él mismo lo calificó como el cuadro más bravío de todos. Pero no sería el único artista atraído por la fuerza expresiva de esta milenaria pesquería. Dalí también quiso representar en uno de sus cuadros lo épico, lo ancestral y lo telúrico. Buenos días, David. Ha llegado un correo de la Consejería de Cultura informando de que nos han aprobado las ayudas del proyecto de estudio de las almadrabas. Enhorabuena. Vamos a verlo. Nosotros habíamos tenido suerte, porque además de la tarea docente que ejercíamos, teníamos la oportunidad de volver a investigar, algo inherente a nuestra profesión. En estos tiempos difíciles y de crisis, no podías dejar de recordar compañeros que habían tenido que emigrar por los brutales recortes aplicados a la docencia y a la investigación. Un fenómeno cíclico de la naturaleza era el origen de esta actividad, pues en ciertos lugares de la costa andaluza coinciden varios factores geográficos y climáticos que hacen que los atunes rojos se aproximen a la orilla en su ciclo migratorio desde el círculo polar ártico y el sur atlántico hasta nuestras costas. Suben para arriba, suben para arriba, suben para arriba y se meten en el círculo polar ártico. Empieza a arencar hasta que se siente preñado. Se le desarrolla la ova y se siente preñado. Y no se sabe por qué, ella sabe que el Mediterráneo es más caluroso, es más tibio para
para su desove, más tibio, más salobre, como diríamos, una incubadora, que le hace de incubadora. ¿Quién se lo ha dicho al atún? No lo sé, él lo sabe. Y el tío baja, baja, baja. En su largo viaje hacia las aguas cálidas del Mediterráneo con el fin de desovar, los atunes tienen que sortear a su gran depredador, las orcas, que les esperan aquí en el embudo del estrecho en los meses de verano. Más inteligentes que los atunes, los acorralan hacia las orillas y allí les atacan dejando los restos del atún al pairo, que serían aprovechados posteriormente por peces y por el propio hombre. Este miedo del atún al mar abierto sería aprovechado por el hombre para instalar cerca de la orilla, por donde pasan los atunes, las trampas de las almadrabas. En cuanto a la relación de las orcas y la almadraba, es una relación histórica también. Se conocen historias ya pues, de hace muchísimo tiempo en la que las orcas eran bendecidas por esas colonias, por esas civilizaciones, porque cuando se veían las orcas era señal de que ya el atún estaba aquí. Es por ello que en esta zona y según tradición popular, las orcas que aquí tienen nombre propio, espartes, gozarán de veneración desde tiempos inmemoriales. Su sola presencia indicaba que pronto habría comida para estos hombres primitivos. Existen varios abrigos naturales en la zona en los que se dice que se representaban a estos espartes en pintura primitiva esquemática típica de la prehistoria de esta zona. Bueno, yo no soy ni historiador ni experto en historia, pero conozco bien todas las cuevas de la zona y aquí en la cueva de los espartes vemos una cola de un esparte. Claro, los esparteles eran muy importantes para esta gente porque eran los que le guían a la orilla de la playa y ellos podían coger los restos. Aquí tenemos más dibujos que están casi borrados de esparteles. Y aquí hay una mirilla para ver cuándo llegaban las orcas en el equinoccio de primavera. Entonces ya sabían ellos que iban a comer pescado. Y tenían una escalera que bajaban a la playa, hoy ya casi ni se ve la escalera porque se ha borrado con el tiempo, pero por aquí bajaban ellos. Y aquí justo al lado tenían unas tumbas muy chiquititas, que de estas tumbas chiquititas todos estos montes están llenos. Dicen que son de la época de los fenicios, que también vendrían por aquí buscando los atunes. Los fenicios, además de prácticas muy importantes como la escritura, como el torno para la fabricación de la cerámica, como algunos animales, como la generalización del urbanismo ortogonal en las construcciones, también traen las ánforas. Las ánforas, que son las latas de conserva de la antigüedad, constituyen los envases en los cuales se comercializa el atún en salazón. Para que uno se pueda hacer una idea de la importancia de la pesca del atún y de su procesado en la antigüedad, en una fábrica de salazón, por ejemplo de la ciudad de Baelo Claudia, que es una de las mejor conservadas en aguas de Tarifa, en el estrecho de Gibraltar, en una fábrica de salazón pequeña, de las cuales podría haber en la ciudad 15 o 20, ellos salaban este atún en unas cubetas, pues ellos podían producir aproximadamente entre 80 y 100 metros cúbicos de atún salado. Cuando uno ve esas ciudades romanas marmorizadas, esos teatros, esos anfiteatros, esos circos, esos foros, esas casas con mosaicos, esas casas con mármoles de todos los lugares del Mediterráneo, eso se pudo hacer gracias a las plusvalías procedentes de los negocios del atún, al menos en la costa. Estaba claro que la explotación del atún en esta costa había marcado la forma de vida y la economía de este litoral desde hacía milenios hasta nuestros días, manifestándose incluso en la vida cotidiana. Nuestro trabajo de investigación
se centraría a partir del siglo XVIII y para ello configuramos un equipo con investigadores locales que ya tenían conocimientos previos de este tema, cuya experiencia sería fundamental en la concepción del trabajo final. Y sí es verdad que en Cuelva ya no se cala ninguna almadraba y en el año 1985-86 pues se caló una y tenemos la suerte de contar con el capitán, con los dos capitanes que la calaron, ¿no? Que era Claudio Columé por un lado, padre e hijo, y también contamos con Jacinto Bailo, que era de la rama de la gente de Benidorm. Bueno, a mí la impresión que me da que es un trabajo muy atractivo y en concreto particularmente y personalmente a mí me apetece mucho. Pues hay muchísima información, o sea, por el conocimiento, digamos, de los capitanes, de los textos que nos han quedado de ellos, etcétera. Y a nivel económico hay una información portentosa en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, en los archivos de Marina, en fin, que puede ser muy interesante que la gente conozca pues, bueno, las raíces de esta pesquería y bueno, pues todo el trasfondo y la información tan espectacular y el conocimiento tan interesante que hay sobre ella, ¿no? Antonio Santos se encargaría de la Edad Moderna. Sus estudios básicamente se centrarían en el archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, auténtica joya de la archivística, donde se encontraba toda la información de las almadrabas de los siglos XVI al XIX. La zona del estrecho de Gibraltar se conquista en el siglo XIII y entonces como los reyes no pagan en dinero sino en especie, pues le dan grandes concesiones a los señores y entonces entre ellas está la concesión de la pesca, la concesión de la pesquería del atún en toda la costa del estrecho, que conocían que era una pesquería importante en época musulmana, incluso romana, ¿no? Se le da en monopolio a la casa ducal, monopolio exclusivo, privativo y prohibitivo, es decir, que tienen ellos la exclusiva de pesca, y bueno, es una especie de gran empresa capitalista. Bueno, contrata en una enorme cantidad de mano de obra que requiere esa pesquería, ¿no? Pero bueno, paga en salarios y en especie, digamos, en alimentos, y se queda con toda la pesquería, ¿no? No tiene que pagar impuestos ni nada, ¿no? Las almadrabas de tiro, que son las que existieron desde la antigüedad hasta el siglo XIX, en la costa de Cádiz y del estrecho en general, pues son almadrabas que requieren mucho personal. La almadraba de tiro es un arte de cerco y de tiro, como su nombre indica, es decir, primero hay que hacer un cerco para atrapar la pesca y una vez que esa pesca está, digamos, pues capturada, pues hay que tirar de ella a la misma playa. Tenemos noticias que hablan de hasta 2.000 personas trabajando en Zahara o en Conil durante el siglo XVI, que es la época grande de la pesca, ¿no? Cuando se pescaban hasta 60.000 atunes anuales en cada una de ellas, ¿no? Como hay que bregar con tantísima gente y mucha de esta gente es gente como, en fin, como sabemos, pues digamos marginados sociales, gente que llegan a las pesquerías, se arriman a ellas precisamente porque nadie quiere ir a pescar a sitios tan peligrosos y saben que el duque no mira quién es quién, entonces pues se junta allí gente muy variopinta, muy diversa, y los pícaros son famosos, ¿no? En la zona y en las novelas cervantinas. La almadraba se dejaba un poco, como decía Cervantes, la finibusterre de la picaresca, ¿no? Cuando habla en la ilustre fregona, habla de los almadraberos, ¿no? Allí iba lo peor de cada casa, iba allí y la almadraba era un sitio donde la gente aprendía y conseguía un pedigrí que no lo conseguía en pocos sitios, ¿no? En el siglo XIX las almadrabas de tiro tienen los días contados. Una nueva técnica procedente de Italia y afincada en la zona del Levante español se instala en las almadrabas andaluzas. Este cambio tecnológico conllevó una transformación drástica en la organización laboral, de modo que con menos personal y menores inversiones en cada temporada generaba más rentas para la empresa, ocasionando una decidida oposición por parte de los pescadores de Conil al prescindirse de cientos de almadraberos. Cuando el duque decide ya introducir el buche en la costa de Cádiz, pues va a generar una fuerte polémica y oposición con los pescadores, ¿no? De manera que va a haber un conflicto, va a empezar a fines del XVIII y se va a prolongar hasta mediados del siglo XIX, precisamente porque los pescadores se oponen a ese nuevo arte que economiza en personal.
Hay que darse cuenta que una parada de buche de esa época, con 150 personas tenía bastante, el tiro empleaba 500 en condiciones normales y además traía gente forastera. Poco a poco la almadraba de buche se impuso por su rentabilidad para las empresas. Las antiguas instalaciones y fábricas del atún, las chancas de Conil y Zahara, van a dejar paso a los centros industriales modernos durante finales del siglo XIX y principios del XX. Aumentó el número de puestos de pesca, a la vez que el trabajo se organizaba de forma industrial, gracias a empresas que ya no solamente se dedican a la salazón del atún, sino a su conserva en latas para facilitar su distribución y comercio. Se crean grandes factorías industriales para todo el proceso de elaboración del atún y en 1928 el Estado recupera el modelo monopolista de la actividad de la mano de los empresarios más destacados, creando el Consorcio Nacional Almadravero. El nuevo sistema de producción del Consorcio Almadravero concentra dentro de un gran recinto urbanizado lo que eran las dependencias de la Almadraba, la zona de fábrica y un poblado para los trabajadores que de alguna manera quedaban fijados a la gran empresa. Así se van creando complejos industriales almadraberos como los de Barbate, Santipetri, Arroyo Hondo o el de Nueva Umbría en Huelva, cuya población podía ascender a casi 1000 trabajadores en campaña de febrero a septiembre. El atún no escoge una hora para llegar, llega en su tiempo y hay que trabajarlo, hay que llevarlo a la fábrica, hay que trabajarlo. Y esta gente pues trabajaban por poco sueldo, pues trabajaban muchísimas horas, con lo cual se explotaba descaradamente a los obreros de la pesca, a los obreros de la pesca y a las trabajadoras de la fábrica, que normalmente eran mujeres las que trabajaban en la fábrica. El consorcio desde el principio va a tener muchos problemas en la localidad donde se instalan. Iban a llegar las huelgas laborales porque las condiciones que existían de trabajo en la empresa de almadravera eran bastante duras con el consorcio. No había sindicatos que defendieran al trabajador, pero el trabajador tampoco estaba desamparado, por lo que yo he visto y he trabajado yo. Estaba ese paternalismo, diremos, de empresa y de capataces hacia el trabajador. Que eso era una fábrica de presos, una zona de presidiarios, pues no era otra cosa, trabajar de solazón, mucho peloteo, digámoslo así en andaluz bien claro, mucho peloteo. Y el tío estaba aquí desmayado, sin la mujer, sin nada, hecho una mierda, tirado, durmiendo en un camastro, en fin, cagando en la playa, ni ducha, ni nada. Y venían andando, que se le decían volateros, venían andando, porque había encargados, en cada pueblo, cada capitán tenía su encargado, tráeme 15 hombres, tráeme 20, tráeme 20. Y el encargado la tomaba con Pepe y no traía Pepe. Y Pepe el pobre venía andando. Hombres, yo no sé, vosotros no lo habéis conocido, hombres que a los 60 años eran hombres ya viejos, pero viejos. Mayormente las personas que estaban en la fábrica eran mujeres, que eran las que metían el atún en conserva, y los hombres estaban en la mar trabajando. ¿Qué ocurría? Que por los tiempos en que estamos, la consideración laboral que se tenía de las mujeres en orden a compensarle ese trabajo económicamente, pues era mucho menor que la que se tenía con los hombres. Entonces ellas trabajaban más por menos. Los leperos eran superhombres, así textualmente, eran superhombres. Estaban toda la noche lanceando, pero a la hora de salir la almadraba, la traíña tenía que estar en el puerto porque el lepero saltaba de la traíña a la almadraba y se iba por fuera. O caso de que el lance hubiese sido al alba y saliera ya saliendo el sol, no les hubiese dado tiempo de llegar al puerto de Barbate, llegar a la almadraba y dejarse a los leperos en los barcos que estaban amarrados en la almadraba vacíos. Y llegabas a la mar y te encontrabas los 6 o 9 leperos que habían estado toda la noche lanceando.
Yo terminaba mi trabajo de la almadraba, que echaba a lo mejor 14 o 15 horas, me levantaba a las 6 de la mañana, y llegaba a las 6 a casa, cogía un bocado y cogía mi bote de remo y me iba a las redes. Venía a las 2, las 3, las 4 de la mañana cuando venía, o a las 6, según cuando tenía que venir, y con la misma, os daba una cabezada, no te daba lugar ni de cambiarte de ropa, porque no teníamos ropa para que te iba a cambiar. Te volvía a embarcar, el almadraba y para la mar otra vez, y así montones de días, durmiendo el ratito que tú vas a la navegación, media hora, de una cabezada para que vaya. Y antiguamente no que se estirara, es que no había más remedio que hacerlo. El almadrabero ganaba en función de las jornadas de pesca que realizaba y ganaba también en función de la cantidad de pescado que ese año se cogiera. Pero evidentemente la picaresca ha formado parte desde una larga tradición del mundo almadrabero y casi todos los almadraberos, siempre que podían, sisaban algo de pescado. El pescado chico, como eran las caballas, como eran las melvas. Y la gente se tenía que buscar un poco la vida, entonces tenían orden excepto de llevarse los lomos, que podían hacer, entre comillas, lo que quisiera. Y sí es verdad que había gente que tenía mucha habilidad, entonces le metía la mano por la boca, ¿no? Y eran capaces de sacarle las huevas, los corazones, es decir, que dejaban el atún hueco. Esto normalmente se llamaba, y se dice, no sé qué, estaba parteando los atunes. Es una forma de tenerte contento cuando el capitán te deja que tú robes un pescadito para acá y para allá, tú estabas más contento con el capitán, trabajabas mejor, le ayudabas más al capitán, mejor funcionamiento en el trabajo. Es decir, que yo robé mucho pescado en mi juventud. A mí lo que me gustaba era robar pescado, es que se venía solo conmigo. Me hacía tanta falta que se venían conmigo. Un bonito, 3 bonitos, 2 bonitos, yo estaba siempre con el bote del capitán, luego el capitán te preguntaba, ¿qué? ¿Cómo está la cosa? Bien, no me coja tanto que me van a echar la rebota a mí por culpa tuya. Y además, el que lo hacía es que se tiraba a la mar para robar, pero al mismo tiempo arrimar atunes ahogados a los barcos, que todo el mundo no quería tirarse por no mojarse. O sea que también iba la compensación. Si tú a todo el mundo le quitabas el pescado, pues te tenías que tirar tú a arrimar los atunes. Se robaba, pero se robaba porque el capitán lo aceptaba, la empresa lo aceptaba, digamos, entre comillas. Si un hombre se tira al agua a copear y se lleva un bonito más que otro, pues se ha saltado a trabajar hacia hombre y el capitán hace la vista gorda y a llamar. Que había otros que no le gustaba mojarse el culo ni echarse para adelante, pues igual coge el pescado y dice, no, deja usted el pescado, sabe que se lo de usted. Y lo tenía que hacer usted el pescado. Ya hoy no merece la pena. Cuentan anécdotas que un almadrabero isleño comenzó a meterse bonitos dentro de los pantalones, los bonitos, lo mismo que las melvas, cuando se sienten fuera del agua, dan muchísimos coletazos. Cuando se bajó los pantalones, tenía evidentemente las piernas y otras partes cercanas a las piernas completamente desolladas. La época de prosperidad del atún en Barbate, la época contemporánea, comienza a principios del siglo XX y llega hasta 1973, que es cuando se disuelve el consorcio. Ahí había un momento en que había casi 200 barcos, el pueblo entero vivía de la pesca. Date cuenta que aquí había en la República, si no me confundo, había una moneda propia donde los almadraberos acuñaban su propia moneda y así pagaban en los bares y en los comercios y todo eso terminó cuando en la Guerra Civil. Un almadrabero se terminaba la temporada en Barbate, que duraba derecho y revés, y sacaba 5 o 6 mil pesetas. Sacaba 1000 pesetas mensuales, que tampoco las ganaba nadie, ¿eh? La avenida principal de Barbate, que se llama Avenida de la Mar, estaba de punta a punta llena de bares, totalmente. Y además en los bares se hacían las partes, que se llamaban. Cuando un barco llegaba a tierra, pues ahí donde partía el patrón, partía lo que le correspondía al motorista, al cocinero, a los marineros y tal. Tenía el cine Atlántico, que era uno de los cines más grandes de Europa, sin columnas. Te cuenta que se estrenaban las películas aquí antes que en Cádiz. Vinieron los principales artistas que había entonces en España. Venían a Barbate porque los espectáculos siempre se llenaban. Pero aquí en Barbate, pues, desde la época de Marifé de Triana y desde ella hasta Manolo Escobar, Rocío Jurado, a Pantoja, Rafael. En Barbate había teatro, que ahora no hay, por ejemplo. En este trabajo teníamos una gran ventaja.
Durante todo el siglo XX, el fuerte atractivo de las almadrabas en su momento cumbre de la Levanta había sido filmado por distintos cineastas y productoras. Gracias a este material de cine documental, podíamos explorar técnicas y costumbres almadraberas, hoy en desuso, como reflejo cambiante de lo que había sido la almadraba a través del tiempo. Habían sucedido muchos cambios en los hábitos almadraberos. Entre los más llamativos, los desaparecidos cantos rítmicos de los marineros para el desarrollo del trabajo, las tallas y salomas, todo un hito en la tradición de expresiones rítmico-musicales asociadas al trabajo en Andalucía, donde siempre primaron los cantos del interior. Los trigos toman colores, ole ole los toreros enamorados que regalan a sus amores, unos regalan lirio y otros riegan las flores. Pero yo triste de mí, que tinte estas aficiones, llueve cuando es de día y menos cuando es de noche. Hay pobres pajarillos que están encima de las flores. Cuando me cae este precioso documental o me lo pasa un gran amigo mío, Adrián Ferrera, me lo pasa, pues veo que hay esas canciones, pero no llego a entenderla, ¿verdad? De ahí que le pida colaboración a dos personas, a Toñi Charo de la Secretaría General del Ayuntamiento, que tienen un programa de ralentizar la voz, y de ahí que lo hemos podido rescatar de esa manera, ¿no? Un villero, otro villero y otro vicio que va dentro. Una pila de cuerpos plateados va adornando el barco con la ayuda de los brazos de hierro. Y otra vez ese silencio, como sonidos de monstruos marinos vinieron a mis adentros. Rompe el bichero el silencio, la sangre del atún se enfría, la del marinero va hirviendo, bicho a bicho, cuerpo a cuerpo, hombres de la mar que sienten el orgullo de ser almadravero. A través de siglos se ha ido acumulando el lenguaje que ha creado una manera de expresarse por parte de los almadraberos muy exclusiva. Nosotros tenemos muchos nombres que igual no comprenden muchas personas, porque nosotros a un cabo o a una zoga le llamamos espía, a otro le llamamos una boza. ¿Usted sabe lo que es garrear? Garrear es que cae el ancla y el ancla va arrastrando. No profundiza la uña en la arena. El primer cuarté, para tierra, le llamamos pamatorre. El segundo cuarté, para tierra, le decimos el segundo cuarté. El tercer cuarté le decimos rabichi, que es el último que tenemos para tierra. El repío que decían, el repío era el agua que mueve el atún. La ebullición del agua, cuanto más atunes había, más hélices había funcionando, cuanto más hélices, más movimiento de agua. Cuando se habla de boya del pego, cuando se habla de endiche, cuando se habla de bicheiro, son palabras portuguesas adaptadas a las almadrabas actuales, a las del siglo XX. ¿Qué palabras, por ejemplo, se conservan del italiano? Pues algunas muy específicas del modelo de almadraba actual, como es el bordonal, como es el mojarcio, como es un tipo de barco que se llama la mucharra o la mojarra. Son todas palabras sicilianas que han llegado hasta el mundo almadrabero actual. La propia palabra almadraba es de origen árabe. La palabra mojama, uno de las partes más exquisitas o de las preparaciones más exquisitas del atún, es también de origen árabe. Y lo mismo que arraez, es una palabra que es la que identifica al capitán, al que dirige todas las maniobras, todas las decisiones de la almadraba, y viene del árabe raisi, que significa, o rais, que significa jefe, caudillo, capitán, y es la que ha permanecido hasta nuestros días. No estamos acostumbrados a entender el patrimonio como lo material, como lo inmutable en el tiempo, ¿no? El patrimonio monumental. Pero cuando hablamos de actividades etnológicas, como es un arte de pesca, estamos hablando de patrimonio inmaterial, y justamente se trata no de mantener las cosas como son, ni de hacer una foto instantánea del momento y intentar que permanezca así lo más fiel posible a lo que fue, sino de recoger cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, cómo se va adaptando a los nuevos usos y las nuevas costumbres para mantenerse. La declaración como bien interés cultural de la almadraba pues haría justicia a un arte milenario. El BIC de las almadrabas es un proyecto que instruye el Grupo de Desarrollo Pesquero Cádiz Estrecho, porque entendíamos que teníamos que buscar la figura
como bien de interés cultural inmaterial, la figura que propiciara de alguna manera poner en valor algo que tenemos históricamente y que no se le ha dado la importancia necesaria. El Almadraba supone un museo etnográfico vivo, ¿no? Todavía, ¿no? O sea, un museo etnográfico que está ahí en el mar, ¿no? A medida que avanzábamos con el trabajo, se iban abriendo nuevos horizontes. Desde distintos sectores sociales se promovió la declaración de esta actividad como bien de interés cultural, por lo que ampliamos el equipo con una compañera con gran experiencia en los estudios de este tipo. Eva Cote, una persona que ama la historia y que tiene una experiencia previa porque había sido la que había tenido encargado la declaración del bien inmaterial de la zambomba, tan importante en Jerez y en todo el territorio. No se trata solamente de un arte de pesca milenario, ¿no? Que lo es, que se ha mantenido a lo largo del tiempo durante épocas, sino que va mucho más allá. Crea a su alrededor toda una cultura del trabajo, una cultura almadravera que impregna muchos otros sectores de la vida en sociedad, ¿no? Como puede ser, bueno, no solo los oficios que integran la pesquería en sí, sino todos aquellos otros oficios auxiliares, como puede ser la carpintería de ribera, la cordelería, la redería, la industria conservera y de salazones. Va más allá incluso porque forma parte de la manera de relacionarse entre todos los que componen esta sociedad, ¿no? El pilar fundamental de una almadraba es el capitán. Si el capitán no lo hace bien, la almadraba no funciona bien. Es el director técnico de todo el tinglado que significa la almadraba, no solo de material, no solo a la hora de calar, sino también de pescar, de elevar, de dirigir el almacenamiento de todo. Antes las redes que se formaban no era como ahora, no era de material sintético, sino era de material natural. Entonces todos los años había que fabricar unas nuevas redes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como el capitán dominaba para no tener competencia, me cuentan que ellos tenían como si fuera un tubo, y en ese tubo que estaba forrado de cuero tenían unas medidas de la red del copo, de la red de la rabera de fuera, de distinto tamaño y dimensiones. ¿Y qué es lo que hacía? Entonces citaban al redero y le daban esas dimensiones. Entonces el redero tomaba nota, se la devolvía al capitán, y entonces para que nadie copiara esos datos, cogía y partía esas cañas. Entonces esos secretos se mantenían así. Había personal que al ser familiares, hijos, sobrinos, primos, hermanos de los capitanes antiguos, pues siempre teníamos una posibilidad mayor que el mejor almadravero que había aquí, que lo había muy bueno en toda esta zona, por los mejores. Por eso antes era muy difícil aprender una almadraba, porque ningún capitán te daba los apuntes, nosotros decimos los apuntes, porque es un secreto profesional que los capitanes, digamos, no quieren que aprenda mucha gente por detrás. Los datos que tenía era o que él había sido muy listo, él había visto a sus predecesores, o siempre su padre, su abuelo, su tatarabuelo eran los capitanes de almadraba, entonces le había pasado la información. Yo soy Claudio Columé, mi hijo es Claudio Columé, mi nieto Claudio Columé, yo soy nieto de Claudio Columé, mi hijo y mis nietos, pero mi nieto la ha dado ahora por la música, es clarinetista. Y el capitán era el rompeolas, el capitán era el que se jugaba la cara contra el personal. Te decían, si te crucifican, que te crucifiquen a ti, y si te tienen que partir la cara, que te la partan a ti. Ahora, el respaldo nuestro lo tienes, y si el capitán tenía un hombre que había empezado a ir con él, y se hacía un viejo, y un viejo, y un viejo, un viejo, no uno, dos, y tres, y cuatro, los traía a la almadraba, porque el capitán tenía conciencia de que aquel hombre, si no venía a la almadraba, no tenía un duro, y no iba a la mar, no iba aquí, no iba allá, y lo tenían en el almacén, uno barría, el otro hacía eso. Año tras año, y al ritmo que marca la estacionalidad del atún, llegando la primavera, comienza a desperezarse los almacenes de las almadrabas. Cientos de anclas, miles de boyas, kilómetros de cables de acero, miles de metros de redes comienzan a prepararse para crear esta gran obra de ingeniería efímera que es la estructura de una almadraba.
Un laberinto gigantesco y perfecto para que los atunes puedan entrar y no salir. Los materiales de la empresa que se necesita para que la almadraba pues son mucho, porque si hablamos de 450 anclas o 500 anclas, ya son bastantes anclas. Cada ancla, si le tenemos 500 anclas, cada ancla lleva 3 tercios 80 metros. Cada ancla lleva 240 metros cada ancla. Si lo sumamos, 500 anclas a 240 metros cada una, es una cantidad de metros enorme. Esas son las amarras. Las amarras es lo que se sujeta al ancla. Luego tenemos las palomeras las llamamos a lo que hace la revera tierra o la revera fuera, que ahí tenemos, por ejemplo, 100 cables o 150 cables, según la almadraba que sea, a 36 metros, tiene también otra barbaridad de cables. Puede tener 5 kilómetros de cables, digamos, derechitos, y de amarra tenemos miles de metros de amarra. Y luego tenemos lo que es el ato, que es lo que hace el cuadro de la almadraba, que es el buche, cámara y bordonada, y copo. Todo eso es de cable muy gordo, cable de 36 milímetros, el cable muy gordo. El de palomera tiene 22 y el de amarra tiene 18. Si hablamos de boyas, tenemos unas 8 o 10 mil boyas. Si tenemos perros, hablamos de 100 perros, que son los flotadores grandes. Es un poco el puzzle que hacemos en tierra, llevarlo a la mar. Entonces tiene que ir todo medido para que te coincida en la mar, este cable con este, el otro con lo otro. Y como no podemos llevarlo todo el puzzle de una vez, tenemos que llevar las piezas exactas para volverlas a incorporar en el trabajo. La piedra angular de la almadraba es el mojarcio copo, una argolla donde sale un cable hacia afuera, que es el mojarcio de 40 y tantos metros. Tú sitúas la lancha, lo primero que haces la lancha, por eso se dice cruzar. La lancha del capitán hace una cruz, uno al norte, al sur, al levante y a poniente. El almadraba tiene un cuadro en el centro, tiene un cuadro que está dividido por la cámara, por el buche, el bordoná y el copo. Lo único que tiene red, digamos, totalmente red del fondo es el copo. Los demás son unas paredes que abajo están fondeadas con unas cadenas gordas para que el pescado no pueda salir por debajo, y ese es el cuadro, con sus medidas y demás. Y tiene sus bocas, luego tiene el cuadrillo, tiene legítimas, son compartimentos digamos, del laberinto que va dirigiendo el pescado hacia adentro del cuadro. Podía tener 300, 400, 500 anclas, cuando estaban los distintos cabos, al calarlos con los perros y eso, caían una encima de otro. Entonces lo que ellos trataban de recordar, el cabo tal, pues esta está por arriba, está por debajo, ¿no? Y esa información la tenían ellos en la libreta. El cable este tiene tantas medidas, el otro, las redes, para acá, para allá, y todo eso son apuntes. Y esos apuntes siempre estaban bajo el secreto sumario. Eso el capitán no lo dejaba de la mano nunca. Era cuestión de ver al capitán con su maleta amarrada, y ahí estaba toda la información, todos los planos, todas las notas. El sitio lo buscaba el capitán, y entonces, bueno, estoy hablando de hace 100 años eso, y lo hacían por demarcaciones. La demarcación era una cosa que hubiera una chimenea alta de una fábrica por todo el sitio, demarcación, una demarcación del norte, otra de levante y otra de poniente. Ahora, como tenemos los aparatos, pues es muy fácil. Llega ahora con el aparato, mira aquí, deja caer una baliza, una boya con un trozo de cadena para que se quede, sitúa, y a razón de ahí, pues ya tú llevas los anclas donde los tienes que llevar. ¡Está! ¡Avisa! Para hacernos una idea de las dimensiones de esta macroestructura temporal, bastaría con superponerla ficticiamente sobre la planta de una gran ciudad. Ello nos da una idea del esfuerzo realizado todos los años en su montaje y desmontaje. Por eso estar en las instalaciones de la almadraba es un arte selectivo. ¿Por qué? Porque selecciona el pescado que quiere coger el pescado grande. El pequeño se puede marchar porque en 90 centímetros, una claridad, se puede marchar melva, caballa, sarda, se puede marchar lo que quiera. Antiguamente lo que era la red era de sisal, de abacá, de cáñamo, y entonces al ser vegetal esto se echaba a perder y había que hacer
una red completamente nueva, todo el arte. Y esas redes se alquitranaban, se les daba alquitrán vegetal, no alquitrán mineral, vegetal, alquitrán que era de la resina del pino. Y ese alquitrán suave que tenía, al coger la arena de la playa, hacía como si fuera tener más apresto el esto, y entonces repartía el peso por igual. Empieza a entrar la fibra sintética, empieza a entrar el polio, el polietileno, el nylon, y ya empezamos a utilizar redes que no salían muy buenas porque aún no estaban tampoco las fibras estas cuajadas. Porque si tú cortas el paño de red a la altura que no tienes en cuenta que embebe el 12%, luego cuando armas tú la red y eso lleva 15 días en el agua, el plomo te puede quedar pues que no puede a lo mejor, si tiene mucha flotabilidad, levanta el plomo. Porque todos los almadraberos ya saben lo que es el agua de atún, pero no sabía forarlo, porque no sabía si hay 100 o hay 200 o hay 300, entonces había personas que lo aforaban el pescado desde arriba del agua. Veía una pequeña agua, movimiento de agua, y decía, ahí hay 20 atunes. Ah, eso no es atún, hombre, eso son sardas, eso, hay 20 atunes. Ahorraban, metían el copo y daban la casualidad o la sabiduría de que había 20 atunes. Si el agua tiene una pequeña cantidad puede haber 100 atunes, pero como tiene una cantidad regular puede haber entre 300. Pero si tiene caracol, ya estamos hablando cerca de 1000 atunes. Para que consiga el atún dando vueltas hacia un caracol, un remolino arriba, ya tiene que tener mucha fuerza de pescado. La profesión de los ranas ha sido fundamental en Almadraba a partir sobre todo de los años 30-40 y sobre todo a partir de la llegada del regulador, a partir de los años 60-70. Entonces ha significado una evolución bastante grande porque ya el capitán ya no estaba ciego, o sea, antes estaba ciego el capitán y ahora tiene los ojos son los ranas son los ojos del capitán. El tema del aforamiento es muy importante en la Almadraba porque era el conteo que había de los atunes para saber qué cantidad se metía del copo a la recámara, para después hacer el sacrificio. A mí me han servido siempre dos ranas que eran mis brazos y mis... Uno, los dos viven, uno que llega ahí arriba y el otro que era así. El que era así me hizo llorar, me angustió, me hizo pasar... porque el hijo de su puñetera madre no sacaba burbujas, sacaba como una lentejuilla, era muy chico y no respiraba aire. Y el otro sacaba pelotas de baloncesto, ¡lom, lom! O sea que tú estabas a 100 metros y mira dónde va el rana, ¡lom, lom! Y el otro, el Paco, salía para afuera y yo me cago en la puta madre que te parió, ven para acá que te voy a pegar con un remo en la cabeza. Pero se perdía, Dios, se me ha ahogado. Mire, y ya está, y se ha ahogado, y no se veía. Empezaron a hacer movimientos lo que era la levantada, yo no lo había visto nunca, el espectáculo, muchas veces cuando aquellos cientos de atunes empezaron a quedarse sin agua, todas aquellas burbujas, cosas así, un espectáculo, pero sí es verdad que lo que se me quedó un poco fue el griterío, la alegría que tenían los marineros, los armadraberos, con el ansia, ¿no? Y sí es verdad, me cuentan que la levantada que esa era muy buena, al final capturaron la florera cantidad de 1023 atunes, ¿no? Y sí es verdad, una manera que tienen de incentivar a los armadraberos para que trabajen más ligero y cosas por el estilo es el capitán tire una gorra. Creo que al tirar una gorra en aquella época le daba a cada uno de los marineros 5.000 pesetas. Y ese día que había tantos atunes, Vicente Zaragoza tiró 4 veces la gorra, ¿no? de toda la alegría. Creo que empezaron, la levantada empezó a las 10 y a las 12 de la mañana ya tenían más de 1000 atunes cogidos. Y eran atunes grandes, enormes, ¿no? Y sí es verdad que se hacía a mano, ¿no? Con los bicheros, y entonces yo no me creía como 2 o 3 marineros eran capaces de levantar esos pedazos de atunes de 200, 300, 400. Al final con la experiencia le he preguntado a los almadraberos y me han dicho que a veces esto es muy fácil. Lo que hace con el bichero le pegan en el oído. Al pegarle en el oído le duele tanto al atún que con el impulso él se sube para arriba así, entonces lo que hace es dirigirlo y colarlo, entonces así uno a uno
fueron capaces de embarcar los 1023 atunes. Cogimos un tiburón blanco. El tiburón blanco era una vez que pesaba unos 1500 kilos. Tenía sobre 8 metros de largo, porque cuando lo medimos fue cuando lo trajo a la tierra, la grúa antigua que teníamos llegaba arriba a la cola y la cabeza rodando el suelo. Y como había que aprovecharlo, porque antes había que aprovecharlo, lo que más aprovechamos fue los hígados. Los hígados metimos los hígados que tenía en 2 bidones de 250 kilos de esto de lata, que los hay todavía. Y los hígados, ¿para qué los queríamos? Los guardábamos, hacía aceite, y ese aceite la cogíamos en unos maderos que poníamos en el suelo, en la arena, en el fango, y pasábamos a mover el barco por ahí. Ese aceite de pescado que es de los hígados, se le cogía una escobilla y se le iba dando al panar para que rebalara el barco, que costara menos trabajo llevar arriba. Digamos que la serie histórica entra en decadencia a partir de los años 50. De manera que, coincidiendo también con la crisis del régimen franquista, el consorcio pues llega un momento en que no es un negocio rentable. Hubo una crisis de atunes, faltaron los atunes y ya no se capturaban las cantidades que se cogía antes. Además, faltó, y al faltarlo ya las industrias no podían procesar tanto atún, la fábrica o el Consorcio Nacional Marinero tenía que mantener a tanta gente que no era viable. Durante unos pocos de años desaparecieron lo que eran las almadrabas. Barbate tenía 20 y tantas fábricas que enlataban sardinas, que enlataban caballas y demás, y esas fábricas desaparecen. Y todo esto pues, conlleva que no puedan trabajar ni mujeres ni hombres, con lo cual se acude a cualquier recurso para sobrevivir. Si no tienes la opción de trabajar en otro lugar, trabaja aquí como sea. Después, como todo el mundo sabe, entró la droga, entró el hachís, de una manera totalmente impune, porque había una impunidad espectacular, entonces todo fue muy ostentoso, fue muy cantoso, hasta que por el año 2000, pues con un grupo GRS de la Guardia Civil, pues empiezan a terminar con esta impunidad que había de la droga y por fin podemos contar que eso es historia. El cierre del consorcio almadrabero arrastró tras de sí la desaparición de recintos industriales y pesqueros, fábricas y poblados fueron poco a poco desapareciendo. De este pasado industrial reciente se mantienen los vestigios arqueológicos del poblado de Nueva Umbría, en Cartaya, Huelva, engullido en un bosque de retamas que en parte les ha servido de protección para perdurar en el tiempo. Aquí pasaban largas temporadas familias completas que se trasladaban hasta aquí con todos sus enseres y pertrechos y aquí continuaban su vida en viviendas y dependencias que le facilitaba la empresa. Recorrer estas instalaciones hoy día con el recuerdo vivo de sus protagonistas es un viaje a un pasado reciente donde descubriremos los cambios culturales habido en tan poco tiempo. Pero era aquí, a luego pusieron una en la almadraba, estaba doña Clotilde, se llamaba la maestra, que por cierto una vez me asomé por la ventana, que fui al colegio y me jaló, me estimó la nariz y las oí. Sí, es verdad. Doña Clotilde era maestra de escuela, era jovencita, y los chiquillos le cantaba: doña Clotilde le pica la chocha y va a don Enrique y le da con la brocha. 3 zonas son las más importantes en un poblado almadravero. En el caso del Real de la Almadraba de Nueva Umbría, constaba de una zona de organización, de mando, de control, que es la casa del capitán, otra zona de almacenamiento y de alquitranado, de preservación de los pertrechos, y otra zona de vivienda. En el Ocolomato teníamos, que le decían la taona, primero se llamó la taona, después la cantina, que era el Ocolomato. Los cimientos están ahí, Juan lo sabe. Eso todavía hay papeles de azafrán, por ahí en medio. Cada pabellón constaba de un número determinado de pequeñas viviendas, unas viviendas de unos 20 metros cuadrados, no tenían más, con una pequeña cocinita, un pequeño fogón y un tabique que dividía la zona de cocina de la zona de habitación. Casi todas eran familias numerosas, es decir, que en una casa de 20 metros cuadrados podrían perfectamente vivir en torno a las 4, 5, 6 y hasta 8 personas. Era muy duro porque había que... La calefacción que había era la leña de que se buscaba, la leña del campo, la leña higuera, como he dicho antes, que te ponían la candela y aquello parecía un velatorio. En vez de estar calentando, un velatorio, todos llorando. Y vamos a estar pegando cebolla.
Claro, mi padre y mi madre, ellos dormían ellos, y nosotros, pues mi madre pues, nos tenía unos colchones ahí en el suelo, y allí así se dormía. Tenía un rinconcillo allí para hacer de comer, en la misma esta. En mi casa había un plato que era, le llamábamos nosotros los más nuevamente el perolito de freír, y era el plato de un soldado, un plato de aluminio que gastaban los soldados. Bueno, eso menos el puchero, todo se hacía ahí. Ahí se freía, ahí se guisaba, y se lo cogía uno, lo soltaba a otro. ¿Tú sabes lo que era venido la luz? Que el filamento de la bombilla se ponía incandescente, se ponía rojo. Si tú rompías la bombilla, puede que con un cigarro lo encendieras. Una alpargata no te la podía comprar la temporada, tenía que esperar 2 temporadas para poder comprar una alpargata. Y lo que sacaba de río pues era ostiones, vertigones, almejas, coquinas, etcétera, etcétera. Y ya digo, mi padre crió 9 hijos de esa manera. La vida de las mujeres pues era estar pendiente cuando venía su marido, de buscar el mandadito que hacía falta, cogían más atún y compraban más tomates, 2 huevitos, en fin. No todas las casas de los pabellones eran iguales, hay una especie de jerarquización. La casa del capitán era una casa amplia, con varias habitaciones, con cuarto de baño. Había un mirador que tenía 4 ventanas y sobre las 12 o la 1 del día subía mi padre para arriba con unos gemelos y de la más le hacía señas con una bandera. Tantas veces levantara la bandera, por lo visto era no poner 100 atunes. Y ya mi padre daba la voz allí en lo que era la almadraba a las mujeres, todas locas de contenta, bailando, cantando, porque según los atunes que cogieran le daban un duro más a los marineros y medio kilo de atún salado por marinero. Cogía la almadraba muchos atunes. Allí hacía un baile las mujeres, todas de noche bailando allí, ponía unas tablas en un salón que le decía el patio, que era donde se quedaban los sorteros, que había unas camas como si fuera entre paños así, ¿no? Uno harto más abajo, y ahí donde se quedaban los sorteros que venían la almadraba. Y en ese patio, que había un pozo en el medio, pues ahí donde se ponía a bailar, y todavía el pozo está allí, que está todo rodeado de retamas, claro, ya ha crecido mucho. Y cuando se hacía una levanta grande de atunes, pues se acercaba a las testas y él le quitaba los ojos a los atunes. No es como ahora, que en el atún hay que mirarlo de lejos, ¿no? Pues mi padre llenaba una canasta de los ojos de esos atunes. Traían los ojos del atún y había en las puertas de las casas había unos cuartillos hechos de retama, se ponían las mujeres con unos extreores a freír el atún, los ojos del atún, y quitaban ese aceite, y ese aceite la vendían, porque el sueldo era muy corto y ese era el modo de ayudarse ellos. La crisis de los 70 no solo significó el fin del consorcio almadravero, sino también el inicio de una nueva etapa en la historia de las almadrabas. Las cuotas asignadas para la captura del atún y la exigencia del mercado japonés cambiarán una parte importante del hacer de estas pesquerías. Ya no se hacen las matanzas masivas en el copo y la ultracongelación se impone como medida de preservar la calidad final. Los japoneses aman los atunes, sobre todo los atunes rojos, ¿no? Estos que están aquí muy grasos, ¿no? Cuando Japón empieza a adquirir el producto del atún y el atún empieza a alcanzar cuotas muy altas y empieza a convertirse en un producto de alta calidad para los japoneses, ¿no? Eso abre muchísimo las puertas de Barbate. Y en el año 75 empieza la almadraba de Barbate a calar otra vez. Y fue Vicente Zaragoza, empezó a calarla con Ramón Flores, ¿no? Primero fue Barbate, después fue Zahara, después fue Conil y por último fue Tarifa. Ahora los que mandan son los japoneses, y cuando vienen los japoneses lo que quieren calidad cero. Ya no le interesa que esté los atunes pinchados, lo que le interesa es que esté sin rozado ni nada, perfecto para que no tenga moratones. Hoy día, y como último vestigio de los hábitos que trajeron a estos lugares en otros tiempos, la última generación de trabajadores de Isla Cristina y el poniente onubense acude como todos los años a Barbate para trabajar en la almadraba de Zahara de los atunes. Además de traer sus pertrechos, incorporaron al paisaje social su fiesta, la quema del Juan y la Juana, como expresión de identidad de sus orígenes. Aquí y aquí. Y cuéntame cómo ha ido eso, tío. ¿Qué cabezas son?
Esta es la de Paz Vega y esta es la de Stanley Cooper, que son los actores de aquí de una serie que están rodando en Barbate, que no sé de lo que va. Yo sé que ella es monja y él es, no sé si es el hijo, el novio, el querido, eso no sé nada. Creo que si hay crítica y se habla, pues es bueno, ¿no? Yo no supongo que sea nada malo. Claro. Antes habíamos muchas mujeres. Ahora ya quedamos pocas, ya quedamos unas 3 o 4. 30 y tantos años haciéndolo, ¿no? 30 y tantos, yo era 41 va a ser. 41. Estábamos presenciando los últimos coletazos de una etapa en la larga historia almadravera. Toda una forma de vida con sus costumbres y sus fiestas estaba a punto de extinguirse. Cuando en un futuro próximo las gentes de Poniente dejen de venir, estas fiestas traídas por ellos desaparecerán de estos lugares de emigración y quedarán relegadas definitivamente en el olvido. Muchas estampas almadraveras en desuso formaban ya parte de los museos especializados. Hemos observado ahí que ya no se copeja los atunes como antes, ya eso va con el bichero de alcance, luego estaban entre 2 o 3, aprovechaban que le pegaban en el oído para subirlo para arriba, ahora nada. Ahora manda un poco la industria, no quiere que tengas 3, y con la lupara, ¿no? Con el palo ese, con el cartucho delante, lo matan y se supone que tienen menos estrés, mejor la carne. La exigencia del mercado japonés había impuesto otra forma de extraer el pescado, menos cruenta y más sofisticada y aséptica. La levanta ya no era el espectáculo salvaje que impresionara a Sorolla o Dalí. Las antiguas matanzas en el copo, mediante bicherazos de los copejeadores, se han sustituido por un certero disparo de gracia con la lupara, al tiempo que la matanza se ha convertido en un reclamo turístico, tanto en tierra firme como en la mar. Hasta aquí llegó nuestro trabajo. El mundo cambiante que se avecina será una nueva etapa de la historia de la almadraba, que habrá de ser abordada por futuros investigadores. Pero más allá de los cambios técnicos producidos en la pesquería, ha habido un dato revelador y esperanzador. Si en las décadas de los 70 y 80 el atún desaparecía rápidamente temiéndose su colapso, las medidas adoptadas por los organismos reguladores, muy impopulares en un principio, han resultado muy positivas. Esta política se aprecia en la almadraba mediante la reducción del número de capturas que obliga a la puesta en libertad de los ejemplares sobrantes. Hoy día podemos decir que el atún rojo está fuera de peligro, de modo que la almadraba, arte sostenible, puede seguir su evolución pausada, al ritmo de los ciclos de la naturaleza y de las nuevas condiciones económicas y sociales.